Tardes, mi equipo y yo vamos a narrar la historia del Salado. Esto ocurrió entre el 16 y el 21 de febrero del año 2000. ¿Dónde fue? Fue en un municipio que se llama El Salado, en los Montes de María, en Carmen de Bolívar. ¿Cómo sucedieron las cosas? Eh, Fueron los paramilitares. Fueron más o menos 450 hombres que ingresaron a este municipio armados a matar a todas las personas buscando las cabecillas principales de en ese entonces las FARC. Se cuentan muchas historias. Cuando ellos ingresaron a esta zona, no encontraron ningún cabecilla y lo que hicieron fue matar a todas las personas que se encontraban en el camino. En ese entonces se sectorizaba, estaba la guerra de los paramilitares y de las FARC. Según cuentan, estas pobres personas pagaron creyendo que ellos todos eran personas guerrilleros. Lo que hicieron al momento de ingresar entonces fue, ingresaron al pueblo, segregaron a las personas, hombres y mujeres aparte, y empezaron a torturarlos. Fueron más o menos 66 personas que murieron a manos de los mesías que se hacían llamar. Se hacían llamar mesías porque ellos eran los que decidían quiénes vivían y quiénes morían. Adicional que durante estos 5 días hicieron todo lo que se les antojó. En ese entonces estaba el gobierno de Andrés Pastrana y estaba en negociaciones con las FARC. Actores intelectuales en esta masacre fue Salvatore Mancuso y Carlos Castaño. Fueron los principales actores y los que mandaron a hacer este tipo de barbarie. Hasta después de 5 días fue que pudo entrar la fuerza pública, de hecho entró la Marina, pero pues ya la masacre estaba hecha. ¿Por qué de los hechos y a cómo surgieron los hechos de la masacre del Salado? En nuestro análisis encontramos 3 factores importantes que creemos que dieron al surgimiento de la masacre. El primero es que fue una estrategia militar con el fin de propagación del terror hacia el pueblo. El segundo fue una estigmatización social que hicieron los paramilitares, teniendo en cuenta que en este corregimiento anteriormente pues lo dominaban grupos guerrilleros. Entonces pues los paramilitares estigmatizaban a las personas porque había esa dominación de los grupos guerrilleros. Creían que pues toda la población era también guerrillera. El tercer factor que encontramos fue la ubicación geográfica, teniendo en cuenta que el corregimiento del Salado era un corregimiento próspero en cuanto a lo agrícola, lo agropecuario. Entonces para dominar estos lugares que generaban economía, en los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares pues se confrontaban, y pues finalmente los grupos paramilitares lograron hacer esta masacre para tener el dominio total de estos pueblos, de este corregimiento junto a las veredas del mismo. Estos 3 factores, pues de ahí, de la ocurrencia de estos hechos, de esta masacre, nace el desplazamiento forzado. Anteriormente en el corregimiento del Salado vivían aproximadamente 7.000 personas, las cuales en su mayoría, casi en su totalidad, fueron víctimas del desplazamiento forzado, puesto que no se sentían seguros en su pueblo y tuvieron que desplazarse a grandes ciudades. Según un artículo de la memoria histórica, encontramos que un 55,2% de la población se desplazó hacia el Carmen del Bolívar, que era como el municipio más cercano al Salado, y el 44,6% se desplazaron a grandes ciudades como lo fue Cincelejo, Barranquilla y Cartagena. Cabe mencionar que las personas que se desplazaron al Carmen de Bolívar tuvieron como un doble desplazamiento forzado, puesto que allí seguían combates y seguía dominando el paramilitarismo en estas zonas. 60 años de conflicto armado han dejado huella en gran parte de la sociedad colombiana. Campos y ciudades se han visto afectados en el conflicto que ha tenido que vivir nuestro país, debido a que
por causa de la violencia, muchas personas tuvieron que salir de sus lugares de orígenes y empezar a reconstruir su vida en lugares desconocidos. El Centro Histórico Nacional, digamos que ha tenido una gran iniciativa, que es empezar a recolectar las narrativas de esas personas, buscando cambiar sus diálogos, buscando reconstruir significados para cambiar la venganza, el dolor, la tristeza, la desesperanza que ha dejado el conflicto armado y cambiarlo por esperanza, sustituirlo por nuevas oportunidades de vida para todos. También hay una frase que como grupo nos ha llamado muchísimo la atención y es: la memoria abre caminos. Luego de analizar informes que nos hablan de cómo el conflicto armado ha generado 3 dinámicas en nuestro país. Una de esas dinámicas es la solidaridad, la dignidad y la soledad. La soledad por la que han tenido que pasar muchísimas de las víctimas. La soledad por la que han tenido que pasar muchas víctimas del conflicto armado, la solidaridad con la que han sido acompañadas por muchas personas del pueblo colombiano y la dignidad con la que se reconocen por sus procesos de resistencia y resiliencia frente a un conflicto armado que pareciera a veces no tener fin. En el momento que recapitulamos o construimos la memoria histórica de estos acontecimientos donde se han sufrido tantas guerras, tantas pérdidas y han reflejado tantas injusticias, es importante en el momento de que se recuerdan, ya que como tal, pues es responsabilidad de la sociedad como tal crear una conciencia en cuanto a esto y así poder llegar a un acuerdo de paz o a un cambio para la paz. En este caso, pues hemos evidenciado que en Colombia se han sufrido varios atentados, varias masacres en las cuales ha muerto mucha gente inocente y debido a esto debemos tener esa conciencia para que esto llegue a cambiar y más generaciones adelante tengan ese conocimiento y así llegar a un totalmente acuerdo donde no hayan más guerras, donde no hayan más personas muertas. Se ha evidenciado que el gobierno ha intentado llegar a acuerdos, se han sentado a escuchar cuáles son las exigencias o cuáles son los requisitos, cuáles son las como tal ideas que tienen estas personas como para desmovilizarse y dejar tanta guerra. Se han llegado a algunos acuerdos donde tanto el gobierno como en este caso las FARC, como hubo el año pasado o antepasado si no estoy mal, llegó a un acuerdo y muchos, digamos, del 100% de las FARC, un 70-60% se desmovilizó y ahora está trabajando, está recibiendo ayudas. No en la totalidad se han desmovilizado, pero sí se ha hecho un cambio. La idea es que toda la sociedad se concientice y vea este gran cambio que poco a poco podemos irlo ampliando, podemos irlo agrandando para que llegue un punto en que su totalidad ya no suframos más guerras, no suframos más muertes, no suframos más delincuencia como tal. Es importante tener esa conciencia, poder recordar todas estas eventualidades que han ocurrido anteriormente en nuestro país y asimismo seguir viendo las posibilidades que tenemos para llegar a acuerdos. No solo los gobernantes pueden hacer esto, si uno se pone a hacer propuestas, a hacerse escuchar, podemos llegar a ese cambio y así, ¿por qué no llegar a una paz en nuestro país?